Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes en este puente largo. Espero que estés contento, tranquilo, tranquila en tu casa, descansando, tomándotela, pues muy calmado, porque el día de hoy, pues bueno, hay que tomársela con más calma. Un intestino de emociones. Chécate el dato, ¿no? O sea, está curioso y vamos a ver qué sucede en el programa. Yo te invito a que te quedes. Pues ya sabes que yo soy Luisa Isabel Vélez y que voy a estar compartiendo contigo la siguiente hora de aquí de Resuelve. Estar hablando de esto que ha causado un poquito de emoción o de duda, ¿no? De qué es esto, que esto de el intestino de emociones. Con Lucy Ocampo. Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Adriana Coco González. Adriana quiere mandar una lluvia de bendiciones para toda su familia y amigos. Gracias por el programa de cada sábado. Pues gracias a ti, Adriana, y ahí está tu lluvia de bendiciones. Socorro López está reportando y Lidia Galicia Alvarado manda saludos a todo el programa. Ana Rosa Plasencia y Marta Leticia Méndez. ¿Qué les parece si empezamos a platicar un poquito con Lucy y esto que es intestino de emociones? De emociones. Qué emoción, ¿verdad? Sí, a ver, ¿qué es esto de intestino de emociones? Muy bien. Mira, hasta hace poco se creía que el nervio vago era, el cerebro era el que controlaba todo lo que era el movimiento peristáltico del intestino a través del nervio vago. Bueno, eso es hasta hace poco. Empieza a haber varias investigaciones y se descubre que tenemos más de 100 millones de neuronas en el intestino. ¿Qué quiere decir? Que piensan, que reaccionan como una neurona lo hace con la sinapsis de lo que es el axón, en fin, todo eso. Entonces, está bien fácil. Si tú te vas cuando eras jovencita y iba a venir tu novio, ¿qué sentías en el estómago? ¿Qué decíamos? Ay, maripositas en la panza. ¿Sí? Pues esas maripositas vienen siendo una descarga de un neurotransmisor. Y un neurotransmisor precisamente se da a través de estas neuronas. Entonces, ese neurotransmisor, si tú te sientes feliz, si te sientes contenta, si te sientes triste, va a haber una descarga de ciertos neurotransmisores y empieza a haber un desbalance o desequilibrio en lo que es en los intestinos. Es cuando empieza a haber nuestras enfermedades. Por eso dicen en homeopatía, ¿cuánto decíamos? Tu emoción, tu salud, ¿no? Pues efectivamente se empieza a hacer investigaciones y al descubrir que hay en líquido encefalorraquídeo, hay neuronas en lo que es el sistema digestivo, pues está habiendo una ventana totalmente diferente para los neurólogos, para los gastroenterólogos. De hecho, hay una nueva rama que es psiconeurogastroenterología. Entonces, ya ahora los gastros tienen que estudiar también psicología. Fíjate que eso es muy importante porque parece ser que todo lo relacionado con psique, con psicología, con la psique, básicamente con la mente, se está colando a todo. O sea, yo creo que se está colando con los doctores de la circulación y con los del riñón y con los del intestino y con los de los pies y con los de los huesos, porque la mente tiene mucho que ver en todo nuestro mundo como nosotros lo vamos creando, ¿sí? Entonces, esto que tú estás diciendo, pues es muy interesante porque darse cuenta de la gran cantidad de neuronas que tenemos en los intestinos. En primer lugar pensamos que allí no hay nada más que una tripa. Sí, no. Y bueno, se habla como nuestro segundo cerebro, se puede decir primario. Es el que primero recibe las emociones. Por eso en la cultura hindú, en la cultura china, orientales, se protegen mucho el estómago. Su energía no la dejan escapar. ¿Por qué? Porque saben ellos que a la hora que viene una emoción, donde viene es en el estómago. Y de ahí vienen muchos problemas, desde colitis nerviosa, una hernia hiatal, un problema hormonal, inclusive se le habla que cuando está el colon irritable, viene siendo una migraña del sistema digestivo. Ay, mira, o sea que en vez de dolor de cabeza en la cabeza, propiamente en el cerebro, pasa a ser un dolor en los intestinos. Sí. Qué interesante, qué curioso, ¿no? Qué bonito. Sí. Y de ahí, bueno, empezamos a ver todos esos cambios en lo que es la física. Cambia el pH, cambia el movimiento. Al haber una contractura, por ejemplo, tú tienes una emoción que te asusta. Y entonces vas a liberar a lo mejor un cierto neurotransmisor que puede ser desde noradrenalina, cortisol. Entonces hay una contractura en tu sistema digestivo y cierra el haz de luz de tu colon. Al cerrar el haz de luz de tu colon empieza a haber un estreñimiento.
¿sí? Empiezas a hacer tablitas, churritos, como yo les decía, y empieza a haber un descontrol en la presión de tu sistema digestivo y empiezas pues ahora sí a decir, ay, tengo mi pancita que parezco embarazada, ¿no? Porque te empiezas a inflamar, porque hay un acúmulo de toxinas de las heces fecales que se están guardando, pero viene siempre de una emoción. Y bueno, en el programa vamos a desarrollar un poquito qué enfermedades se pueden venir desde esta parte digestiva. ¿Y o sea, estamos diciendo que, bueno, la emoción nos enferma, y eso es algo que hemos estado repitiendo muchísimo a lo largo de los programas, claro, porque una de las cosas que nosotros buscamos, o dentro de lo que es Resuelve, estamos buscando como que la salud integral, y la salud integral alguna vez ya lo estuvimos también abordando, ¿qué es la salud integral? Bueno, es cuerpo, mente y espíritu. Pero fíjate, aquí algo bien curioso y muy importante, todo inicia de una emoción, pero la primera emoción va al sistema digestivo. Y el sistema digestivo empieza a haber un desequilibrio en la parte hormonal, que tú sabes que todas las hormonas tenemos un eje hormonal desde la hipófisis, timo, paratiroides, tiroides, no nada más somos lo que es las glándulas o las hormonas ováricas, no, estamos conectados desde lo que es la hipófisis, que es el jefe de todas las glándulas. Entonces, quiere decir que si tú te enfermas del sistema digestivo, previamente te enfermaste de una emoción, pero después de enfermarte del sistema digestivo empieza a haber infinidad de problemas ya desde, como te decía, una cirrosis. ¿Por qué? Porque empieza a calentarse el hígado, un problema de quistes ováricos. Entonces, ¿cómo que un quiste ovárico se puede enfermar de una emoción y del sistema digestivo? Sí, porque está irradiando calor a lo que son los ovarios. Ahorita te lo voy a explicar con más calma. Oye, Lucy, y ahorita que estás diciendo eso, de que siempre una emoción, la primera parte que impacta de nuestro cuerpo es el sistema digestivo, ¿se sabe por qué? O sea, ¿por qué repercute primero ahí y no repercute en los pulmones o en el corazón? ¿Por qué tiene que ser a fuerzas en el sistema digestivo? Por las 100 millones de neuronas que tenemos, que son neuronas que están en reacción total a un estímulo. Entonces, es donde se empieza a liberar los neurotransmisores. ¿Por qué no te enfermas del pulmón? Bueno, porque ahí a lo mejor los neurotransmisores no están activos como están en el sistema digestivo. Ahora, ¿por qué te vas a enfermar del pulmón si te enfermas del sistema digestivo? Porque hay un calentamiento y el hígado no empieza a desdoblar las grasas o no se van a donde debe de ir. Entonces, la grasa se va a los alvéolos por el calor que le está irradiando. Estómago primero, hígado después, y se va a los alvéolos y puede venir un asma o problemas más fuertes. Entonces, siempre donde impacta la emoción es en sistema digestivo por las neuronas y los neurotransmisores que empiezan a segregar. Ok, entonces, tratando de ponerlo así como que de una manera muy sencilla para poderlo entender, sería que el sistema digestivo es el que más en contacto está, o que tiene que estar muy activo porque es el encargado de absorber los nutrientes. Así es. Y, por ejemplo, en el pulmón, en el corazón, en el hígado, está absorbiendo lo que ya se tomó del sistema digestivo. Claro. Entonces, al entrar primero por ahí, entonces, como que ahora sí que el orden de Bert Hellinger, ¿verdad? Primero en tiempo. Entonces, lo primero que entra sería lo que entra al estómago. Además, ¿no? hay una frase que me encanta mucho que dice, somos lo que comemos y lo que no desechamos. Vaya, y aquí, bueno, hay que ver qué es lo que no desechamos. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Fide González está reportando. Felicidades por el programa, muchísimas gracias. Esmeralda, de 11 años, mi amor, muchos saludos, Esmeralda. Gabriela Calixto Rubio, saludos a Luisa invitados, muchísimas gracias. María Marta Contreras Martínez, felicidades por el programa, saludos, gracias. Guadalupe Oliveros Mendoza, saludos. Que Juan Pablo Fregoso. Socorro Hernández Martínez, felicidades a las invitadas, muchísimas gracias. Carmen Baeza Pantoja, saludos y felicitaciones, muchas gracias. Lorena Fregoso Oliveros y Luis Mireya Fregoso Oliveros. Bueno, pues me estoy dando cuenta que los Fregoso Oliveros están todos juntos oyendo el programa. Y Oliveros Mendoza, pues muchos saludos a los Oliveros, muchísimas gracias por estarnos escuchando. ¿Cómo diríamos? La atribución de mandarnos entonces una lluvia de bendiciones y mandártela a ti también ahora. Muchas bendiciones a todos. Gavina Aguilar Delgado. Nos quedábamos a ver, ¿por qué no nos platicas un poquito ya de lo que sería, qué emociones, ¿sí? ¿Qué emociones son las que nos enferman y que nos están repercutiendo básicamente o que nos están repercutiendo directamente en el intestino? Muy bien. Mira, por ejemplo, si tú tienes ansiedad,
si tienes mucho coraje. Aquí hay que recordar, en alguno de los programas hablábamos que solamente hay 2 emociones básicas, que es el miedo y el amor. Del miedo hay ansiedad, hay coraje, se va a, ¿por qué? Porque tienes miedo a veces a que te dejen sola, o tienes miedo a una agresión, en fin. Del miedo nacen todas estas emociones. Ok. Entonces, cuando identificamos esas 2 emociones básicas, que viene siendo el miedo y el amor, y todas las demás, pues, si tú tienes una angustia, esa angustia te va a liberar, por ejemplo, tal vez el cortisol, o hay otra que también, lo que es la noradrenalina, que esas actúan y hay una descarga tan fuerte que se empieza a acumular. Primero, lo que te decía, hay una contractura del intestino, entonces el intestino empieza a reaccionar a tu emoción. Si tú estás feliz, si estás tranquila, el doctor, por ejemplo, un maestro del Centro Médico de Columbia de Nueva York, el doctor, ahorita recuerdo, es Mitchell Gerson, él habla que depende de tu emoción del intestino, o sea, el intestino te va a dar la felicidad o la infelicidad. El intestino, fíjate. O sea, más bien ¿te la va a dar o va a ser como el vasoreceptor de tu felicidad, exacto, ¿no? Claro. Porque bueno, también aquí empezamos a trabajar con el término de felicidad. Acuérdense que todos somos felices, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Claro. Entonces, parte de ser feliz es como aceptar las cosas tal y como son y como vienen. Entonces, cuando no las aceptamos tal y como son y como vienen, repercute en nuestro cuerpo, repercute en el intestino como el primer vasoreceptor que tenemos. Claro, mira, hay picos emocionales. Tal vez tú digas que cuando empezamos a tener un pico emocional es porque se descontrola tu emoción. Como tú dices, tú decides si lo llevas a buen término o no. Ok. Entonces, ¿qué les parece si dejamos aquí a Lucy para que nos explique más profundamente de lo que estamos hablando al regresar del corte? Norma Cadena Santa Cruz, felicidades a Luisa Vélez, muchísimas gracias, Norma. Señora Ana María Ruiz Vega, saludos a todos, muchísimas gracias. Gabriela se reporta. Ivonne Ortiz Sainz, saludos, muy interesante el tema de las emociones. Uh-huh. Sí, es algo que no se termina nunca y que vamos a tener que seguirlo hablando y hablando y hablando, porque una de las cosas es que ustedes, nosotros, todos seamos ecuánimes, y ecuánimes es control de las emociones. Entonces, Lucy, vamos a retomar esto de las emociones. Sí. Y del intestino. Mira, vamos a entender algo muy importante, el por qué nuestras enfermedades y por qué hablan mucho de las emociones y todo. Ok. Debemos de ahora sí comprender el por qué es importante cierto tipo de emociones no darles fuerza, no darles entrada. Porque si entendemos que si traemos una colitis, si traemos un problema de cirrosis, un problema de asma, todo empezó con una emoción que la dejamos abrir demasiado. Como te decía, el intestino de emociones quiere decir que ese intestino va a absorber, así como absorbe nutrientes, también va a absorber la parte positiva o negativa de lo que hay en tu cerebro principal, que es el que comanda. Recordemos que en el cerebro tenemos también una glándula que se llama la hipófisis y es el jefe de todas nuestras glándulas. Entonces, cuando empieza esa emoción a llegar, como te decía, que la primera emoción indudablemente va a llegar a nuestro intestino. Esas 100 millones de neuronas van a reaccionar primero que el cerebro que tenemos arriba de los hombros. Entonces, el primero que va a reaccionar es este. Y de ahí, si nosotros empezamos a entender que una colitis, un estreñimiento, empieza porque cómo estamos manejando ese miedo o ese amor, dependiendo, o desamor, entonces vamos a entender que toda esta enfermedad que nos estamos aquejando, pues empezamos a tener una forma, un canal para empezar a tener un equilibrio. Cuando tú vas con un psiquiatra o andas deprimida, lo primerito que te van a dar es para el cerebro que está arriba de los hombros, no para el cerebro que está las 100 millones de neuronas que están en nuestro intestino, que son más primarias, son más sencillas, se puede decir, porque no tienen capacidad tienen capacidad de recordar, más no de hacer en nuestro cerebro un análisis, eso nosotros lo hacemos, pero lo que hace el intestino de emociones es nada más reaccionar.
que es la diferencia de los dos cerebros. Entonces, cuando tú antes de eso tienes una buena respiración, en lugar de tener un antidepresivo químico que va pues ahora sí que a aislar a los neurotransmisores, no, mejor porque no lo que es el yoga, lo que es la respiración, estar más en contacto con la naturaleza, los tés de que nuestras abuelas nos hacían, el té de hierbabuena, el té de pasiflora, té de toronjil. De hecho, nosotros tenemos un sistema para el sistema digestivo que es un producto que dentro de lo que es la fibra, no nada más en fibra, sino que aparte trae esto que te decía, trae por ejemplo también todo lo que es pasiflora, toronjil, 7 azares, para relajar las neuronas del intestino. Ay, qué padre. Sí. Entonces, bueno, podemos relajar. Fíjense que hacer cosas con el cuerpo es posible. Vamos a un corte y regresamos. Estábamos en esto de que las neuronas no se les olvida lo que les pasa, sí, pero no lo racionalizan y allí se queda, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algo similar, va a reaccionar el sistema digestivo igual, entonces vas a volver a hacer churritos y churrumais y es donde empieza a haber descontrol. Y Soco está mandando una lluvia de bendiciones a la familia Guerra. Pues ahí está, Soco, tu lluvia de bendiciones para la familia Guerra. Yolanda Vargas Oliveros, felicidades, está bonito el programa. Florencia Vázquez Naranjo, felicidades, está súper interesante el programa. Leti Manzano, maravilla. Lucy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo espero que la gente le interese más conocer acerca de eso, la orientación de Lucy, pues la compañía que yo te estoy brindando en el camino, que espero que sea de luz. Yo te dejo como siempre pidiéndote que seas feliz, sé un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez. Hasta la próxima.